Salí más tarde de lo planeado. La ciudad ya estaba casi vacía y las luces de los edificios se apagaban una a una mientras tomaba la autopista. No había música en la radio, solo el sonido constante del motor y el roce de las llantas contra el asfalto húmedo. Pensé que ese silencio era exactamente lo que necesitaba después de semanas de trabajo agotador, pero no sabía que esa misma quietud iba a empezar a sentirse equivocada. Conforme avanzaba, noté algo extraño. Había salidas nuevas en la carretera, desvíos que no recordaba haber visto antes. No parecían recientes ni improvisados. Estaban bien señalizados, como si siempre hubieran estado ahí. Me incomodó no reconocer el camino que tantas veces había recorrido. Intenté convencerme de que simplemente nunca había prestado suficiente atención a esos detalles. El tráfico era pesado al principio. Filas de autos avanzando lentamente bajo la luz amarillenta de los postes. Pero sin transición alguna, en cuestión de segundos, la carretera quedó completamente vacía. No fue gradual. No vi autos tomando salidas ni acelerando. Simplemente dejaron de estar. Miré por el retrovisor varias veces esperando ver luces detrás de mí, pero solo encontré oscuridad. Bajé ligeramente la velocidad. El silencio se volvió más denso, como si incluso el aire dentro del auto estuviera más pesado. Entonces, a la derecha, casi fuera del alcance de los faros, vi movimiento. Era una figura pequeña corriendo paralela a mi vehículo. Por un instante pensé que era mi imaginación, hasta que la silueta entró claramente en el haz de luz. Era una niña. Llevaba un vestido claro que contrastaba con la negrura del entorno. Corría descalza, sin voltear a mirarme, manteniendo una velocidad imposible para alguien a pie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al notar que su ritmo coincidía exactamente con el mío. No parecía esforzarse, no parecía cansada, solo corría. Parpadeé por reflejo, y en ese mínimo segundo en que mis ojos se cerraron, la figura desapareció. No se desvió hacia el bosque ni cayó al suelo. Simplemente dejó de existir dentro del campo de visión. Frené levemente, escaneando la carretera con la mirada, buscando cualquier rastro de ella, pero solo había asfalto vacío y árboles inmóviles. Intenté racionalizarlo. Tal vez fue una sombra proyectada por algún poste, o un efecto óptico causado por el cansancio. Me repetí que necesitaba dormir, que mi mente estaba jugando conmigo. Sin embargo, mientras retomaba la velocidad, tuve una sensación difícil de explicar. La certeza incómoda de que aquello que había visto no se había ido. Solo había cambiado de lugar. Seguí conduciendo con ambas manos firmes en el volante, intentando estabilizar mi respiración. El tablero iluminaba el interior con un tono azul tenue, que hacía que todo pareciera irreal, como si estuviera dentro de una escena ajena. El bosque a los lados se volvió más espeso y la señal del teléfono desapareció por completo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, leve pero inconfundible, proveniente del asiento trasero. No fue un golpe fuerte, ni algo que pudiera atribuir al movimiento del auto. Fue más parecido al roce de tela contra cuero, como si alguien cambiara de posición lentamente. Mi espalda se tensó de inmediato. Miré por el retrovisor, pero la oscuridad era tan densa que parecía absorber cualquier forma. No distinguía nada. Solo una sombra uniforme que cubría todo el fondo del vehículo. Intenté convencerme de que podía ser una maleta desplazándose. Recordé que había dejado una mochila en el asiento trasero, aunque no estaba seguro de haberla puesto ahí. El pensamiento me inquietó más de lo que debería. No recordaba con claridad haber abierto la puerta trasera antes de salir. La duda comenzó a instalarse en mi mente como una grieta que se expandía lentamente. El sonido volvió a repetirse, esta vez acompañado de una leve presión en el respaldo de mi asiento. No era fuerte, pero sí constante, como si algo estuviera apoyándose desde atrás. Sentí el impulso de girarme de inmediato, pero algo dentro de mí se negó. Tenía la sensación irracional de que, si volteaba demasiado rápido, confirmaría algo que no estaba preparado para aceptar. Respiré hondo y elevé la mirada hacia el retrovisor con extrema lentitud. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra. Entonces creí distinguir una forma diferente al resto de las sombras, algo ligeramente más oscuro que el entorno. No tenía contornos definidos, pero estaba ahí, justo detrás de mi cabeza, ocupando un espacio que antes estaba vacío.
Mi corazón comenzó a latir con tal fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Parpadeé varias veces intentando enfocar mejor, pero cada vez que mis pestañas se cerraban, sentía que la silueta se acercaba apenas un poco más. No avanzaba de forma brusca, sino con una lentitud calculada, como si supiera que el verdadero terror no está en el movimiento rápido, sino en la espera. Fue entonces cuando lo noté con claridad. 2 manos apoyadas en el borde superior de mi asiento. No las había visto levantarse ni colocarse ahí. Simplemente estaban, largas, delgadas, con dedos que parecían demasiado extensos para pertenecer a una niña. No me tocaban todavía. Permanecían inmóviles, como si estuvieran midiendo la distancia exacta entre mi cuello y ellas. El aire dentro del auto cambió sin previo aviso. No se volvió frío ni cálido, simplemente más denso, como si cada respiración exigiera un esfuerzo adicional. Las manos seguían ahí, inmóviles, pero ahora podía notar un leve temblor en sus dedos, casi imperceptible. No era un movimiento natural, sino algo contenido, como si estuvieran esperando una señal que solo ellas podían escuchar antes de decidir qué hacer conmigo. Intenté mover el volante para comprobar que aún tenía control, pero mis brazos se sentían más pesados de lo normal. No estaban paralizados, solo lentos, como si el tiempo dentro del vehículo avanzara a una velocidad distinta a la del mundo exterior. Miré nuevamente el retrovisor, y por un segundo juré que la silueta había inclinado ligeramente la cabeza, estudiando cada una de mis reacciones. Tragué saliva y el sonido resonó en el silencio como un disparo. Las manos se deslizaron apenas unos centímetros hacia adelante, lo suficiente para que las uñas rozaran la tela de mi camisa. No fue un arañazo ni un ataque, fue un contacto medido, casi curioso. Sentí el roce a través de la tela, ligero pero real, y supe que ya no podía atribuir aquello a mi imaginación cansada. Pensé en frenar de golpe, salir del auto y correr sin mirar atrás, pero algo me decía que eso era exactamente lo que esperaba. La presión en el respaldo aumentó lentamente, obligándome a inclinarme hacia el volante. Mi reflejo en el retrovisor parecía distinto ahora. Mis ojos no solo mostraban miedo, sino una extraña desconexión, como si parte de mí estuviera observando la escena desde afuera. El motor comenzó a vibrar con mayor intensidad sin que yo acelerara. El velocímetro subió unos kilómetros por hora por sí solo. Intenté presionar el freno, pero el pedal respondió con una resistencia extraña, como si algo lo estuviera bloqueando desde abajo. Las manos se acercaron más a mi cuello, deteniéndose a milímetros de mi piel, sin tocarme todavía, prolongando una tensión casi insoportable. Entonces escuché una respiración detrás de mi oído izquierdo. No provenía de los altavoces ni del viento. Era un sonido húmedo, cercano, demasiado íntimo. Las manos ya no estaban solo apoyadas. Ahora rodeaban parcialmente mis hombros, sin ejercer fuerza. Cerré los ojos un instante, deseando que al abrirlos todo hubiera desaparecido. Pero sabía que aquello no funcionaría como antes. Cuando los abrí, el retrovisor mostró algo que no debía estar ahí. Mi propio rostro sentado en el asiento trasero. No era un reflejo normal, ni una ilusión óptica. Era yo, mirándome fijamente con una expresión vacía, mientras las manos que sentía sobre mis hombros parecían pertenecer a esa versión inmóvil de mí mismo, sonriendo apenas en la penumbra. Mi mente se negó a procesarlo al principio. Ver mi propio rostro detrás de mí rompía cualquier lógica posible. No era un reflejo distorsionado, ni un juego de luces. Sus movimientos no coincidían con los míos. Mientras yo respiraba con dificultad, esa versión permanecía serena, observándome con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier gesto violento imaginable en ese instante. Intenté girarme por completo para enfrentarlo, pero en el momento en que comencé a mover el cuello, sentí cómo las manos apretaban con firmeza por primera vez. No fue un ataque brusco, sino una presión suficiente para detenerme. El mensaje era claro. No debía verlo directamente. Solo podía mirarlo a través del espejo, como si esa superficie fuera el único límite que aún nos separaba. El auto empezó a desacelerar sin que tocara el freno. Las luces delanteras parpadearon una vez, y luego se estabilizaron. La carretera estaba desierta, envuelta en una oscuridad absoluta que parecía absorber el sonido del motor. Mi otra versión inclinó ligeramente la cabeza, y por primera vez sus labios se movieron. No escuché palabras, pero supe que estaba diciendo algo dirigido únicamente a mí.
La presión desapareció de repente. Las manos se retiraron con la misma lentitud con la que habían avanzado, deslizándose fuera de mi campo de visión. Aproveché ese instante para frenar por completo. El auto se detuvo en medio de la carretera vacía. El silencio posterior fue tan profundo que podía escuchar el leve zumbido eléctrico del tablero, iluminando mi rostro pálido. Con movimientos torpes, abrí la puerta y salí al asfalto. El aire nocturno golpeó mi cara como una confirmación de que seguía despierto. Rodeé el vehículo con el corazón desbocado y abrí la puerta trasera de golpe. El asiento estaba vacío. No había marcas, no había huellas, no había absolutamente nada que indicara que alguien hubiera estado ahí segundos antes. Solté una risa nerviosa, breve y quebrada, intentando convencerme de que todo había sido producto del estrés. Cerré la puerta trasera con fuerza y me apoyé un momento en el techo del auto. Entonces escuché el seguro activarse desde adentro. Me quedé inmóvil. El motor encendió sin que la llave estuviera en el contacto y las luces delanteras iluminaron nuevamente la carretera vacía. Retrocedí varios pasos mientras el vehículo comenzaba a avanzar lentamente sin nadie en el asiento del conductor. A través del parabrisas pude verla una última vez. Mi propio rostro, ahora ocupando mi lugar, con las manos firmes en el volante. No mostraba miedo ni duda, solo una expresión tranquila, como si finalmente hubiera llegado a casa y yo ya no fuera necesario.